Bienvenidas y bienvenidos a Gente de Opiniones. Es un gusto, es un placer que nos acompañe. Hoy es lunes 3 de septiembre, estamos a 3 días de iniciar el mes patrio y qué mejor oportunidad que hablar acerca de la historia patria del país, de Centroamérica. Para ello hemos invitado al doctor Adolfo Bonilla, él es investigador del Centro Nacional de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades, CENICH. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña Carlos Rodríguez, él es coordinador ad honorem del Instituto Nacional de Formación Docente INFOR, quien también le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, María Teresa. Es un gusto estar aquí compartiendo contigo y aquí con mi maestro, el doctor Adolfo Bonilla. Bueno, se trata de que hablemos acerca de movimientos, procesos, pero también en este proceso y movimiento independentista del país, ya a 197 años de la independencia, conocer un poco también de los actores que jugaron este papel. Doctor, quisiera que de manera un poco amplia, general, pero también pedagógica, que nos pudiera hablar en qué consistió este proceso de independencia en El Salvador y Centroamérica. ¿Cuál era el contexto de aquella época, hace 197 años de la corona española? Bueno, hay que decir que el proceso de independencia se ubica dentro de las revoluciones atlánticas, que tienen como objetivo la construcción de un sistema político moderno. Esas revoluciones atlánticas son la Revolución de Inglaterra, la Revolución de Independencia en Estados Unidos, la Revolución Francesa, la Revolución Española y por supuesto que se extiende hasta todas las revoluciones de independencia, que la primera es Haití, en lo que es la América Francesa, y luego Venezuela, que es la primera en 1811. Y, digamos, este es un proyecto que es el primer esfuerzo de construcción de instituciones políticas modernas, que consiste en 3 proyectos. Primero, reemplazar la monarquía absoluta con un gobierno representativo. Segundo proyecto, digamos, importante es el reemplazo de una moral definida por la Iglesia por una moral de autonomía. Y luego todo el desarrollo de la libertad individual, que aquí se expresa, digamos, como derechos individuales y fundamentalmente el derecho al libre comercio, que es una de las grandes disputas que se tienen con España y que lleva directamente al proceso de independencia. Esa era básicamente en esta época independentista, la Iglesia tenía un papel muy protagónico, doctor, en ese momento. Es que hay que entender que la Iglesia, los funcionarios de la Iglesia son funcionarios políticos, porque así lo define el patronato real, que es el acuerdo entre el Vaticano y la corona. Por ejemplo, un obispo o la definición de cualquier entidad eclesiástica era definida por el rey y asumía, y luego lo ratificaba el Vaticano. Entonces, la empresa de conquista se define como empresa de cruz y corona. Es decir, que quienes administran los pueblos de indios, por ejemplo, son los curas regulares de las órdenes religiosas. Y por eso es que tú ves el gran protagonismo de José Simeón Cañas, de Matías Delgado, porque son funcionarios políticos, así se entienden ellos. Entonces, eso termina con la Constitución de 1886, donde ya hay una separación de la Iglesia con el Estado, pero antes es normal la participación de los sacerdotes en la vida política, y así lo entiende la sociedad. Hablemos un poco, Carlos, también sobre cuáles eran como en aquel momento las causas económicas, políticas, cómo era el contexto social que lleva en aquel 1821 a proclamar o a realizar una independencia en el país. Bueno, al menos como lo hemos estado trabajando con el equipo de historiadores que trabajamos en el Ministerio de Educación, con quienes hemos estado enriqueciendo también los procesos de aprendizaje, ¿no?, de la historia, no solo del siglo XX, sino del siglo XIX. La sociedad de la época era más plural de lo que creemos, ¿no?
Parte del gran esfuerzo que estamos haciendo en el Ministerio de Educación tiene que ver con las dos grandes historiografías que se han apoderado de la interpretación de este periodo y con las cuales hemos formado generaciones y generaciones. Una ligada a los grandes héroes, ¿verdad? Esa es la historiografía liberal, una historiografía limitada, ¿verdad? Que es la que básicamente sustenta, ¿no? Digamos, la historia oficial, y una historia crítica, ¿verdad? Una historiografía más bien crítica que pone el acento, digamos, en el carácter social de estos procesos, ¿verdad?, que se fue configurando en torno a los años 60 y que coincidió también con todo el proceso, digamos, de constitución de lo que fue el movimiento revolucionario salvadoreño, ¿no? Nosotros consideramos que ambas historiografías son limitadas y que es necesario, digamos, enriquecerse con toda la producción historiográfica que el país ha tenido en los últimos 15 años y que nos han demostrado también que hay diferentes agentes del proceso de independencia, ¿no? Hombres y mujeres, indígenas también afrodescendientes, ¿no? En buena medida, el esfuerzo en el que estamos impulsando en el Ministerio de Educación tiene que ver con reconocer esa riqueza, esa pluralidad. Yo recuerdo que las veces que hemos discutido a profundidad con el doctor Bonilla, incluso la dimensión política del proceso, la configuración de los idearios, ¿no? Bueno, el doctor Bonilla es, digamos, quien ha heredado una crítica profunda a la idea de dividir digamos, el ideario político de la época entre liberales y conservadores, ¿no? Un aporte, creo yo, trascendental es entender el pensamiento conservador en su originalidad, en lo que significa desde la perspectiva de lo que son los idearios políticos y de filosofía política, pero también entender que el liberalismo es un espectro amplio en el proceso de independencia, ¿no? Estamos ante procesos que son complejos, que movilizaron segmentos de la población y que además significaron y desencadenaron efectos de largo plazo en la sociedad salvadoreña. Y en ese contexto, doctor Bonilla, también tiene que ver con, bueno, liberales, conservadores, pero también con esa formación que había, ¿no? Porque quienes encabezaban, pues, por lo menos lo que nos estudian, nos enseñan algunos libros de la historia, ¿qué voy a decir? La tradicional. Oficial. La historia oficial, se habla de gente que en aquel momento estaba bastante preparada. Pero ¿cuáles eran estas características de los movimientos independentistas de esa época? Bueno, podemos decir que hasta la altura de 1830 destacan los graduados de la Universidad de San Carlos. Santiago José Celis en San Salvador es un médico. Pedro Molina también en Guatemala. José Francisco Barrundio es licenciado en filosofía. Juan de Dios Mayorga, Guatemala, es licenciado en filosofía. José Silvio del Valle no solamente es abogado, filósofo, periodista, es todo, es la cumbre intelectual de Centroamérica. Digamos, tenemos así, o sea, todo grado, incluso José Matías Delgado, intelectualmente es muy bien formado, incluso llegó a ser rector de la San Carlos. O sea, ahora, ¿qué pasa? Que como producto de la guerra civil... Perdón, que San Carlos era la universidad de aquel momento, la universidad. Es la gran universidad ilustrada, ¿no? La única universidad de Centroamérica. Y en 1814 se funda la Universidad de León. Entonces los ticos y los leoneses ya empiezan a formarse en León, ¿va? Entonces, uno de los conflictos que tiene San Salvador, de los resentimientos con Guatemala, es que solicitaba una universidad, ¿entiendes? Entonces, y se le dio a León, cuando esta región era muy importante, ¿va? El otro conflicto que siempre tenía San Salvador, el hecho de que, según el derecho indiano, en el momento que se establece como intendencia, tenía derecho al obispado desde 1785. Entonces, Guatemala no lo autorizaba porque el 53% de los diezmos que usaba Guatemala, porque era una sola unidad eclesiástica, iban de San Salvador. Entonces, si vos establecías el obispado, ese dinero, los diezmos se administraban y se gastaba aquí. Entonces la gran lucha de Matías Delgado por la creación del obispado, y vos la ves en todas las instrucciones.
o sea, por la creación del obispado. No es una lucha, digamos, religiosa, es una lucha económica, ¿verdad? Entonces, incluso la dificultad San Salvador, porque aquí hay varios procesos de independencia, no es uno solo, y lo voy a enumerar para que se entienda. Primero está el 5 de noviembre del 11, que es el primer grito. Ese es un grito de autonomía, pero es el antecedente. Luego está el 14, otro levantamiento del 24 de enero de 1814. El levantamiento de Belén en Guatemala en el 13. El proceso, digamos, el gobierno autónomo de Granada en Nicaragua, que dura desde diciembre del 11 hasta el 22 de abril del 12, donde se va una batalla militar de todo el día de los granadinos en Nicaragua junto a los de Rivas contra las tropas, digamos, de Guatemala, donde destaca el batallón de mulatos de San Miguel en contra de Granada. Entonces aquí hay que desterrar la idea que es una independencia pacífica, o sea, digamos, en esta zona, y que fue un regalo. Ahora, la lucha política es absolutamente intensa, donde hay prisioneros, digamos, la gente del 14, digamos, casi lo fusilan. O sea, digamos, los granadinos, después de ser derrotados, fueron llevados desde Granada a pie, encadenados, para Guatemala. O sea, porque, digamos, el sistema hispánico es duro, cruel, conocido por eso, como en todas partes. Bueno, entonces, esas grandes construcciones que tiene Guatemala hechas por manos de... Luego está el proceso de independencia, digamos, de Chiapas, que se declara, digamos, recién en septiembre del 21. Al conocerse, es que en Guatemala se da la reunión que da como resultado la independencia el 15 de septiembre. Pero, digamos, al conocer la independencia de septiembre, la mitad de Centroamérica se anexa a México. Primero es la anexión con México, ¿verdad? Del Salvador. Primero es la anexión de ciudades. Ajá. Por ejemplo, Cartago dice, aceptamos la independencia con relación a España, pero nos anexamos a México. Cartago en Costa Rica. Cartago, Comayagua, León, Quetzaltenango, Santana, San Miguel. Solo San Salvador y San Vicente se oponen a la anexión. Eso provoca un referéndum. Ese referéndum se contabilizó el 5 de enero del 22. Entonces, ganó por mayoría absoluta la anexión a México. Pero ¿por qué Delgado no quiere la anexión a México? Porque sabe que como, digamos, hay un punto clave que es la Iglesia Católica como oficial en el plan de Iturbide, sabe que San Salvador no va a tener su obispado. Y entonces Delgado dice, bueno, nos anexamos, sí, a condición de que se establezca el obispado. O sea que hay todo entonces, como eso no se acepta, San Salvador declara la independencia en relación a Guatemala, México y España el 11 de noviembre del 22. Esa independencia casi no es conocida. Entonces, y allí San Salvador establece la primera república y la declaración de independencia, de libertad de los esclavos. ¿Por qué no se conoce eso, doctor? ¿Por qué no se estudia esto en las escuelas? Bueno, fíjate, voy a hablar un poco. San Salvador estuvo, digamos, entonces Iturbide manda tropas y Guatemala, y en ese marco es que San Salvador... Presidente Iturbide de México manda tropas el emperador Iturbide a conquistar San Salvador. En ese contexto, la primera invasión viene de Guatemala, y Manuel José Arce la derrota en San Salvador, lo sigue hasta Huachepán y toma Sonsonate. Sonsonate era parte de Guatemala. Y Manuel José Arce lo toma en el 22. Y por eso es que El Salvador se extiende, porque Sonsonate era parte. Entonces, luego vienen las tropas mexicanas, Matías Delgado, y yo creo que políticamente es de lo más interesante que ha parido este país. O sea, no lo estoy hablando como cura, sino como político. Entonces, él juega y juega. José Matías Delgado. José Matías Delgado, por ejemplo, cuando San Salvador está cercado, se le ocurre la brillante idea de declarar la anexión a Estados Unidos en noviembre y diciembre del 22. Y hace una carta justificativa que es una belleza,
de manifiesto político, porque él dice que San Salvador es más afín a las instituciones republicanas que a las instituciones monárquicas. Y por eso es que él tiene más afinidad con los Estados Unidos. Bueno, ese documento lo encontró Alfredo Ramírez. Vaya, al final, el 9 de febrero, las tropas mexicanas toman San Salvador, pero esa parte no se ha estudiado. El 9 de febrero ya estamos hablando del 23. Del 23. Entonces, inmediatamente Iturbide cae. ¿Me entiendes? Cae. Y Agustín de Iturbide. cae el imperio, porque no se consolida. No se consolida. Entonces, Delgado aprovecha para negociar con Filísola, que convoque al Congreso Constituyente que estaba, con el ofrecimiento que él va a ser el jefe militar de la Centroamérica Independiente. ¿Verdad? Pero, y vos ves, en la Asamblea Constituyente, el primer presidente es Matías Delgado. El presidente de Constitución es José Francisco Barrundia. El primer miembro del Triunvirato es Manuel José Arce, que era el jefe de las tropas de San Salvador. El segundo miembro del Triunvirato es Pedro Molina, un opositor a la anexión. Y el tercero es Vicente Villacorte, que representa a San Vicente. Entonces la oposición a la anexión copa los puestos. Y eso te explica el tipo de constitución que sale. Y por qué la constitución que sale es federal, porque Matías Delgado simplemente dice, si no hay federalismo no hay constitución. Porque el federalismo supuestamente le iba a dar soberanía a los estados y le iba a confirmar el obispado. Vamos a hablar más adelante del federalismo, doctor, Sí. más a profundidad, Sí. pero estamos en el año 2018. Sí. Estamos a 197 años de independencia. Generalmente cuando es el bicentenario, que se cumplen 200 años de independencia, bueno, ya lo hizo México, otros países. El Salvador seguramente está celebrando ese bicentenario y seguramente va a haber publicaciones, no sé, pero yo esperaría leer detenidamente lo que nos acaba de contar el doctor Bonilla. Por cierto que hay un docente, Jaime Cáceres, allá en Chalatenango, en San Antonio Los Ranchos, que en este momento está viendo, él es docente, dice que se está instruyendo en este momento, le mandamos saludos. Pero, ¿qué va a hacer en este momento? Bueno, el Ministerio de Educación, claro. el Infod, para dar a conocer. Yo quisiera volver sobre una pregunta que le hacías al doctor Bonilla. Vos le decías, ¿por qué no se enseña esto en las escuelas? Y eso es fundamental y es uno de los grandes temas que tenemos desde el Ministerio de Educación de cara al Bicentenario. Yo quiero comenzar por señalar que el currículo, que es un mapa de navegación, el currículo no son los programas de las asignaturas, el currículo es la gran cartografía que ciertamente nos habla de los saberes, de qué concebimos que es la función del docente, los estudiantes, pero también de las estrategias, del proceso, ¿verdad? Currículo en el sentido más amplio es un mapa de navegación para lograr unos objetivos educativos específicos. Y está claro que todo currículo tiene también una dimensión política. Y hay que ver que cuando estudiamos la historia del currículo nacional en El Salvador, 1992 nos marca tremendamente. Y señala también 1992 un proceso político que sabemos cuando digamos, culminó, ¿verdad? Sabemos que culminó en el 2009, ¿verdad? Ahí hay una voluntad declarada, ¿no?, de reformar la educación salvadoreña, de replantearse el currículo nacional y salimos de las perspectivas más académicas de la época anterior. La época anterior está todavía asignada por la reforma educativa de los años 60, encabezada por Walter Benecke. Todavía tenemos disciplinas en el currículo nacional, tenemos historia, ¿no? Y claro, los estudios en todos los niveles, sobre todo, digamos, en los bachilleratos, en el tercer ciclo, son estudios muy académicos, ¿no? Se profundiza. Pero a partir del 92 tenemos un nuevo currículo nacional que trata de plantearse otros objetivos. Y en el 2006 se plantea un currículo por competencias que definitivamente lesiona todo el planteamiento disciplinar, lo hunde, digamos. Aquí nos olvidamos de que cuando vas a estudiar a bachillerato vas a estudiar historia, estudias estudios sociales y asumimos que ahí se estudia historia. Pero no es así.
tenemos un componente de historia, ¿verdad? Pero claro, es insuficiente, ¿no? Hay que reconocer que la ausencia de profundidad en el abordaje de estos temas en el sistema educativo tiene que ver con un diseño curricular, que es una decisión política también. Y claro, por eso no está este tema abordado profundamente, ni está la guerra tampoco. Yo creo que de cara al Bicentenario, y es una de las cosas que el doctor Bonilla está encabezando desde el CENICH también, y estamos trabajando CENICH, Infod, y hay una movilización de docentes, especialistas, de expertos de las diferentes áreas curriculares, historiadores, filósofos, arqueólogos, etcétera. Estamos discutiendo cómo tenemos que replantear la historia de cara al Bicentenario. Es un replanteamiento curricular en el que tenemos prácticamente todo lo que va del año, hemos hecho un diagnóstico, hemos identificado lo que hace falta, ahora vamos a pasar a una fase que nos dice, bueno, muy bien, ya identificamos qué es lo que hace falta, cuáles son los contenidos, digamos, pero un currículo es más que contenidos. Tenemos que trabajar en las estrategias y en ese esfuerzo vamos a empezar a trabajar hoy. Nosotros esperamos entregarle al país digamos, un consenso, porque esto, como dice el ministro de Educación, una reforma curricular, un replanteamiento curricular, es un proceso social y político, es decir, que tiene que movilizar a la sociedad. Nosotros estamos a unos días de presentar el diagnóstico que han hecho nuestros equipos de expertos, de los límites, digamos, que tiene, de las limitaciones que tiene el abordaje de la historia. Vamos a plantearle un debate al país, a los sectores políticos, a los centros de pensamiento, a los profesores, para que nos volvamos a poner de acuerdo, justo ahorita que estamos a la vuelta del Bicentenario. Y quiero decirte una cosa, en la experiencia que nosotros tenemos de trabajo con los docentes, una de las cosas que son fundamentales a la hora de abordar el pasado es abordar el pasado no como algo que simplemente ya fue, porque cuando abordás el pasado como algo que simplemente ya fue, simplemente vas a contar algo que ya no tiene que ver con tu vida. De cara al Bicentenario, una de las cuestiones importantes, trascendentales, es plantearnos los procesos de enseñanza y aprendizaje de la historia de El Salvador como algo que nos afecta. Claro que sí. Nos vamos a quedar en este punto y de acuerdísimo contigo, con ustedes, que lo que ocurrió antes es lo que está pasando ahora. Y al volver vamos a profundizar un poco más en todo este tema de la independencia de España, cómo se conforma precisamente la República Federal de Centroamérica y otros temas. Ya regresamos, no nos cambien. Conversamos con el doctor Adolfo Bonilla, él es investigador del Centro Nacional de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades, CENICH, y con Carlos Rodríguez, coordinador ad honorem del Instituto Nacional de Formación Docente Infod de reciente creación. Saludamos al ministro de Educación y a la exministra de Salud que están sintonizando en este momento esta plática con académicos, queriendo conocer un poco sobre este tema, doctor, de tras la independencia de España, que se conforma la República Federal de Centroamérica. ¿Cuáles eran las características de este esfuerzo que surgió en esta Asamblea Constituyente de las Provincias Unidas de Centroamérica? ¿Qué esfuerzos se articulaban? ¿Cómo ocurrió esto? Bueno, yo he pasado casi 20 años estudiando la Constitución. Yo le llamo de 1824, porque yo no le llamo Constitución Federal, para comenzar, ¿no? Porque es una constitución contradictoria. Incluso los dos comentaristas más notables de la Constitución, como es Juan José de Aycinena y José Silvalle, que escriben sendos análisis de la Constitución, le atribuyen mucha responsabilidad a la guerra civil y predicen la ruptura de la República Federal si no se reforma. Porque, digamos,
Juan José de Aycinena dice que la violencia que se ha desatado no es producto del carácter de los centroamericanos, sino que de las instituciones políticas que les hemos dictado. Incluso Valle acusa de inmadurez intelectual a los legisladores que hicieron la Constitución, ¿va? Entonces, ¿qué problemas tiene la Constitución? La Constitución no tiene, digamos, es muy progresista en el sentido que, por ejemplo, la ciudadanía que establece es una ciudadanía para todos. Incluso, bueno, la liberación de los esclavos, digamos, solo se exige modo de vivir conocido para tener ciudadanía. Solo las mujeres quedan excluidas. Incluso en cuanto a lo económico, hay un acuerdo total. Prácticamente lo que va a definir allí es el liberalismo económico en las versiones de la época. O sea, ¿cuál es el desacuerdo que hay? El desacuerdo consiste, digamos, en que, digamos, o sea, yo lo veo, y por eso es que yo digo que no hay una lucha entre conservadores y liberales, sino que la lucha es entre republicanos y liberales. ¿Por qué? Porque, digamos, y más que todo lo que se conoce como república antigua, fundamentada en el contrato social. Entonces, si vemos la Constitución, es claro que es tres cosas a la vez. Es centralista, confederal y federal. Ahí va la contradicción. Y la separación de poderes que queda establecido es una separación de poderes que sigue la separación de Montesquieu, que separa legislativo, ejecutivo y judicial, y la separación de poderes de Rousseau, que separa entre el soberano y el gobierno. ¿Entiendes? Y por último, por ejemplo, ¿cómo ves vos que es confederal? En materia de impuestos, y a pesar de que Valle hace un discurso impresionante pidiendo que el gobierno federal tenga sus propios impuestos, como en Estados Unidos, no se accede. Entonces, el gobierno federal queda casi, la presidencia y la Corte Suprema son prácticamente adornos en relación a las funciones y poderes del Congreso federal y el Senado. ¿Verdad? Entonces, los estados cobran los impuestos y envían la cuota al gobierno federal. Entonces, San Salvador nunca envía el dinero porque dice que no tiene suficiente para sus propios gastos. Honduras no envía. Los únicos que cumplen con enviar el impuesto que les toca son los ticos. Incluso Manuel José Artes les agradece. Bueno. Los ticos enviaban puntualmente sus impuestos. Prácticamente así, Guatemala terminó manteniendo el gobierno federal. Entonces, por eso es que dice Valle, si queríamos gobierno federal, el gobierno federal tenía que ser fuerte. Vaya, en materia del ejército, como no quieren un poder central, hacen un super estado mayor, sin tropas, y las milicias de los estados mucho más poderosas. Entonces Valle, ¿qué dice? Si queríamos un gobierno, una nación, teníamos que tener un gobierno federal poderoso, capaz de aplastar a cualquier estado, militarmente, y económicamente independiente. Dice, de la forma como está, ¿va? El gobierno, digamos, nacional va a desaparecer, porque la más fuerte se va a querer imponer a todas. Y si no lo logra, todos los estados resultantes van a caer en la nulidad. Y lo escriben en el 32. ¿Y qué significa, doctor, antes de entrar al 32, que también vamos a hablar un poquito, qué significa para El Salvador esta ruptura? Es que la ruptura significó... ¿Qué significó? Es gravísimo, porque vos lo que tenés es que el gran logro de la Ilustración y del gobierno de independencia es el cambio de soberanía investida en el rey a la soberanía popular. La posibilidad de desarrollar ciudadanía, digamos, toda la declaración de los derechos del hombre, que es la primera generación de derechos civiles y políticos. ¿Verdad? Y ahí se nos fue lo más importante, que es el gran proyecto económico. Es que José Silvio del Valle presenta la propuesta de construcción del canal en 1827, y Aycinena lo remacha con un estudio del 36. Al romperse Centroamérica, se cayó el gran proyecto económico de Centroamérica, ¿va? Y después, ¿qué significa, va? ¿Qué es lo que dice Hamilton? Dice, bueno, dice, si en Estados Unidos no hay una federación, todos los estados se van a pelear
al avanzar hacia las planicies por los territorios. Entonces, ¿aquí qué pasó? Se disuelve la federación y queda una guerra intestina que dura hasta 1907. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se nos fue. ¿Cuáles son las consecuencias? Se nos fue la posibilidad de hacer un Estado moderno, desarrollar la primera generación de derechos civiles y políticos, y la segunda, porque Europa, en 1848, después de las revoluciones obreras, comienza el desarrollo del Estado de Bienestar Social y la revolución industrial. Entonces, otra consecuencia. Un atraso económico. Que nos queda un capitalismo sin revolución industrial. Esa es otra consecuencia gravísima. Entonces, ¿qué pasa? Que llegas al final del siglo y tres vetas se desarrollan. ¿Va? Primero, el autoritarismo, porque aparecen los caudillos en la guerra. Segundo, las constituciones son papel mojado. Si nosotros tenemos 13 constituciones, digamos, en El Salvador, ¿va? ¿Entiendes? Y entonces, digamos, el Estado moderno, sí, no aparece, las constituciones están ahí, pero ¿qué tipo de organización política surge? Es una estructura, que hasta el presente, ¿va? Es una estructura alrededor de un caudillo que es vertical y crea su clientela. Esa es la estructura de los partidos desde finales del 19. Es la estructura de los Meléndez Quillones, es la estructura de Martínez con el PRUD, es la estructura con Propatria, es la estructura del PRUD y es la estructura del PCN hasta el presente. No creas que el PCN es un partido moderno, y perdóneme, es un partido, o sea, que representa la clientela desde el siglo XIX. Ahora, hay un hecho que también marca la historia del país, que es justamente la insurrección del año 1932, que también viene el doctor dice que hay una serie de guerras intestinas y que esto quede, pero entonces en el 32 también, ¿cuál era el contexto de este siglo XX cuando, y qué causas había que llevaron a esta insurrección campesina de ese año, Carlos? Bueno, yo quisiera agregar, partiendo de lo que nos dejaba planteado el doctor Bonilla, que en efecto el atraso es grande, ¿no? O sea, de ahí viene nuestro esfuerzo por construir una república, ¿no? De ahí viene nuestro esfuerzo por construir ciudadanía. Claro. ¿No? Si nosotros, Ministerio de Educación, en sentido estricto, solo tenemos hasta 1939. Antes era una subsecretaría. Y por mucho tiempo, a lo largo del 19, en realidad, lo que era el Ministerio de Educación era una junta educativa, un consejo educativo que funcionaba desde la Universidad de El Salvador. ¿No? Preguntémonos en todas las dimensiones el atraso, qué significa eso, ¿verdad? Pero las sociedades no se detienen, las sociedades siguen cambiando. Incluso cuando los modelos políticos o las instituciones políticas van, digámoslo así, pedaleando, ¿no? De hecho, los grandes procesos de transformación, las revoluciones surgen porque las instituciones se han quedado atrás y las sociedades han avanzado. El 32 de alguna manera es eso, ¿no? Una sociedad que se ha pluralizado a un nivel tal, hay desarrollo de sectores obreros, ¿verdad? Hay una serie también de crisis acumuladas, crisis económicas, crisis políticas, ¿no? Una serie de demandas que hacen estallar, digamos, o que desencadenan un estallido social como el que tuvimos, ¿verdad? Lo que no se vale, y es a lo que quiero remitirme yo, es a seguir pensando El Salvador de espaldas a estos procesos. Porque nosotros que no los se podemos, conocen, no se han estudiado, no se han debatido. Yo creo digamos que se conocen, tal pero vez en la academia. digamos que se informa en el sistema educativo de esto, pero lo que es conocer, formar y educar a partir de esto es otra cosa. No es simplemente trasladar fechas, trasladar datos, nombres, grandes acontecimientos. Lo que es formar y educar a partir de estos procesos es, digamos, hacer un ejercicio en la escuela en la que se reflexionan las implicaciones que tienen estos procesos en el presente. Pero además hay una cosa muy importante que no hacemos en la escuela y hay que reconocerlo, porque de repente no tenemos las capacidades instaladas para hacerlo, y es aprender del pasado de cara
digamos, a los grandes modelos que tenemos, porque en efecto tenemos modelos políticos de los cuales podemos aprender, pero también, y yo creo que hay que reconocer lo que muchas veces ha dicho el doctor Bonilla en las discusiones curriculares que tenemos en el texto de estudios sociales, aprender historia no solo es volver a repetir, no volver a repetir el pasado, es también darnos cuenta de todas las veces que nos hemos equivocado. Y eso es fundamental, pero es fundamental no solo en términos de informarse, sino también de generar vínculos afectivos con ese pasado. Es que tenemos que aprender y a que nos duela lo que ha ocurrido, y eso no lo desarrolla cualquier proceso educativo. Nos vamos a quedar en este punto para no cortar el último bloque en donde, bueno, se ha hablado de autoritarismo, se ha hablado del 32, claro, pinceladas, por supuesto. En 1992, con la firma de la paz, se construye otra nueva etapa del país, y yo quisiera que nos centráramos ahí y volver un poco a las actividades del Bicentenario y cómo reinterpretar la historia de El Salvador a partir de los 197 años de independencia patria que nos convocan ahora. Ya regresamos, no nos cambien. Bueno, tratando de ver, después de una historia traumática que ha tenido el país y Centroamérica, cómo a partir del 92 que hay un nuevo giro, doctor, se puede como empezar a hablar de un nuevo impulso de esta república en la construcción de caminos, espacios democráticos que nos ayuden a ver de manera crítica y propositiva el presente y el futuro. Sí, bueno, yo creo que hay una cosa positiva a partir de los acuerdos de paz, ya que se consolida una constitución que abre los espacios políticos plurales, y realmente es el momento que se empiezan a consolidar las instituciones políticas modernas, pero no quiere decir que están consolidadas. Siempre estamos en riesgo cuando hay una tradición autoritaria en salir para atrás, y eso hay que advertirlo. Pero tenemos, por ejemplo, un avance en el desarrollo de las matemáticas, de las ciencias sociales, hay nuevas carreras. Conocemos mucho, nosotros por ejemplo en historia tenemos alrededor de 40 tesis doctorales que muchas ni se han traducido ni estudiado. Reconocemos nosotros al analizar los programas, por ejemplo en sociales, que los programas son malos. Y permítanme pedirle disculpas a la nación por el tipo de programas que tenemos. Y lo estoy diciendo en serio, con toda la autoridad de haber estudiado las 1200 páginas de los programas que tenemos. Y eso tiene que ser motivo de un debate y de una discusión abierta. Ahora, yo no estoy señalando responsabilidades individuales en esto, y nos hemos equivocado todos. Pero estamos en la posibilidad, con los nuevos programas, de hacer una cosa mucho mejor. Porque, digamos, hay que tener rigor en lo que se hace. Yo creo que en esa dirección se ha caminado. Ahora, que requiere mucho esfuerzo, mucha concentración y paciencia, y trabajar. Y el concurso de todos los expertos en las diferentes disciplinas. Sí. Que no sea gente charlatana que dice yo sé y no sabe nada al final, ¿no? No, y lo peor es que hay gente que, como lo he visto yo en los programas, hay gente que no sabe de un tema y se atreve a escribir sobre eso. Eso es grave. Yo he leído algunos libros sociales que dicen bueno, estábamos mentiras. leyendo con vos parte de eso, ¿no? Sí. Eso es inaceptable. Increíble. Y no se puede permitir más. O sea, el que escriba de algo, si no sabe, que diga, bueno, pidamos apoyo, pero las cosas tienen que salir bien. Hay que ser honesto en esa parte. Entonces, otra cosa que es notable en la historia, y quiero decirlo, es la cadena. O sea,
de gobiernos insensatos. Imagínense, estamos hablando de los educados de la San Carlos, pero para 1840, prácticamente los que gobiernan es una línea de analfabetos. El presidente Ferrara de Honduras, Carrera en Guatemala, Guardiola en Nicaragua, y paremos. Y luego tenés, digamos, gente que realmente carece de instrucción notoria. Entonces, los resultados de las guerras civiles, y ahí fue la gran decadencia, ¿va? Entonces, eso Las guerras atrasan, nosotros, doctor. digamos, tenemos que educar a la gente para que desarrolle la ciudadanía, y eso es la habilidad de saber elegir gobernantes, saber votar, tener criterio, saber actuar con sabiduría, porque la sabiduría es prepararse para saber actuar de acuerdo a las circunstancias. Esa es la definición clásica de la ciudadanía. Entonces, yo creo que el Bicentenario es la ocasión para cuestionarnos qué ha pasado en Centroamérica en los 200 años, no para estar analizando qué pasó en septiembre de 1821. Y aquí yo dejaría a Carlos para que, sí, Carlos, explíquenos qué es lo que vamos a hacer. ¿Cómo se están organizando? ¿Qué va a haber? ¿Qué esperaríamos de este Bicentenario? Yo creo que este es un tema de nación, ¿no? O sea, no compete solo ni a este ministerio, ni solo al Ministerio de Educación, ni solo a los investigadores de la Universidad de El Salvador, implica a los docentes. Es decir, este proceso de autocomprendernos implica la participación de diferentes sectores, y que nos reconozcamos en nuestra pluralidad en este proceso de diálogo, ¿verdad? En ese sentido, nosotros pues hemos querido hacer lo que nos compete como Ministerio de Educación, ¿no? Desencadenar un proceso de revisión curricular, pero no un proceso que se limite a convocar a 5 expertos y que ellos nos den los programas. No, eso es lo que se ha hecho antes y por eso estamos como estamos, ¿verdad? Nosotros hemos pensado en este proceso como un proceso social y político, de debate nacional, donde claro que hay expertos disciplinares, pero están los docentes. Claro. Hoy vemos nosotros los frutos de haber formado 2 años y medio 900 especialistas, porque hoy echamos mano de estos especialistas para discutir con ellos y para que nos trasladen los motivos centrales, ¿verdad?, de las dificultades que hay en los procesos de aprendizaje que se dan en el aula. Aquí no son 5 expertos los que van a imponer un nuevo programa, un nuevo currículo. No, se construye en diálogo con los docentes y con la sociedad. Eso creo yo que es fundamental. Luego, el tema de publicaciones, ¿verdad? Nosotros estamos en un esfuerzo grande por posicionar la producción literaria, científica del país, ¿verdad? Porque eso también es comprendernos como sociedad. Nosotros presentamos en mayo, a finales de mayo, una antología poética de Dalton, ¿sí? Una selección de toda su obra poética. Estamos por presentar otro par de publicaciones de Dalton, vamos a presentar una antología de Monseñor Romero, una recopilación de textos de historia fundamentales que reúnen los trabajos de los últimos 15 años de nuestros historiadores. Acabamos de presentar estas 2 publicaciones, la revista número 9 y la revista 10 del CENICH, que son, digamos, como una pequeña lectura de lo que es el proceso de la paz, de la guerra a la paz, ¿no? Que reúne una serie de contribuciones de historiadores salvadoreños, de investigadores nacionales, internacionales, y que ponen al centro uno de los problemas fundamentales que tiene el país, que es el tema de la violencia. Hemos estado prácticamente las últimas 2 semanas discutiendo en el territorio, motivados por estas 2 publicaciones, el tema de violencia, pero como un fenómeno, ¿verdad?, que no es que se genera ni en la guerra, sino que tiene una lógica asociada a todo este proceso histórico del que nos está hablando el doctor Bonilla. ¿Esto dónde se encuentra? ¿Están las bibliotecas? Esto se distribuye a nivel nacional, está distribuido en las bibliotecas, también está en la página web del Viceministerio de Ciencia y Tecnología, y también pueden retirar un ejemplar en el CENICH o en el Instituto Nacional de Formación Docente. Pero quiero solo cerrar con una cosa, María Teresa, y que para nosotros es importante, es que hay que preguntarnos a profundidad sobre el significado educativo de todo esto. Claro. Y este tema, y nosotros lo venimos discutiendo de un tiempo para acá, en lo que está al centro es la formación de ciudadanos y ciudadanas. ¿Cómo se forman ciudadanos y ciudadanas? Después de la firma de los acuerdos de paz,
creyeron que conformarlos en valores era suficiente. Y claro que eso es importante, pero también hay que formar un ciudadano, una ciudadana con perspectiva histórica, capaz de hablar, de dialogar en torno a su pasado, con herramientas adecuadas para recordar. Claro. Hay que poner al centro la memoria, pero no solo la memoria, digamos, selectiva, que a veces quieren imponer los grupos hegemónicos, sino la memoria de las localidades. Pero esos son procesos de diálogo que se deben aprender y necesitamos formar a los docentes para eso. Tenemos que formar en ciudadanía económica. Extraer los saberes. Ciudadanos y ciudadanas capaces de moverse en una sociedad del consumo, ¿verdad? Que les impone, digamos, el placer como lo inmediato, ¿verdad? Entonces, este proceso es más complejo y hay que ponerlo al centro, no solo como un proceso nacional, sino también como un proceso del mundo, porque El Salvador, hoy en el Bicentenario, ya no puede seguirse viendo como una nación aislada del mundo. Nos impactan procesos, somos un país de migrantes también, sí. y creemos nosotros que hay que reconocerlo. Multiculturales. El ministerio le va a entregar a los docentes a principios del próximo año una selección de trabajos que van a buscar plantearnos una reinterpretación del siglo XX. Y en lo que nos queda de esta administración vamos a trabajar todo el siglo XIX, de tal forma que le vamos a entregar una biblioteca básica al docente y a los estudiantes como herramienta para poder seguir trabajando la enseñanza de la historia y la autocomprensión de este país. ¡Qué maravilla! ¿Quiénes van a participar en esto? Bueno, está participando el doctor Bonilla, Roberto Turcios, Rubén Zamora, una serie de investigadoras. Tenemos un trabajo muy bonito que tiene que ver con mujeres y educación en el siglo XX. Para nosotros es central, ¿no? La doctora Olga Vázquez nos está apoyando en este tema y en general estamos movilizando. La doctora María Isabel Rodríguez nos va a entregar un trabajo sobre la universidad pública, ¿verdad? Que es un tema central para entender el siglo XX salvadoreño. Bueno, primero felicitarles, pero yo quisiera, doctor, que en un minuto usted pudiera decirle a la audiencia lo importante que es conocer la historia del país. Bueno, en un minuto lo que se puede decir es de que la historia, digamos, fue la herramienta básica para fundamentar todas las naciones y los sistemas políticos que surgieron de la modernidad. Y en concreto, digamos, en América Latina, digamos, la historia sirvió mucho para fundamentar las naciones en Sudamérica. Aquí tuvimos algunos problemas porque los liderazgos no son tan claros en una historia tan tumultuosa, pero la historia ha servido para eso. Ahora yo pienso que también la política es otro eje que hay que incorporar como eje articulador del proceso de enseñanza de las ciencias sociales. No solo la historia, sino que, por ejemplo, el tema de los derechos humanos. Entonces, en la propuesta que estamos haciendo, nosotros estamos ampliando más el abanico de ejes temáticos. No es la historia aséptica, doctor. No, y no solamente la historia, sino la historia nos tiene que comprometer. Sí. Ajá, claro. Bueno, un gran reto tiene, ¿no? Sí. Tenemos como salvadoreños. Sí, bueno, pero ustedes van a conducir un proceso importante que yo creo que, por lo menos aquí en Gente Ve, les estaremos convocando para conocer cómo va este trabajo del Bicentenario, estos logros, y que ojalá quede esta semilla sembrada para que la gente tenga interés en conocer, en leer estas publicaciones, en revisar, ¿no? Muchas gracias, María Teresa. Gracias por el espacio. Gracias, doctor, por venir. Muchas gracias. Buenas noches, querido teleaudiencia. Sobre todo, gracias a ustedes por estar en sintonía, no solo en el país, sino en el mundo. Seguramente mucha gente que está formada fuera de las fronteras patrias y que conoce ya de estos temas, que ha estudiado, que seguramente tiene un doctorado, pues va a quedar invitada a participar en este proceso del Infod y del CENISH, dos instancias del Ministerio de Educación que han sido posibles gracias a estos últimos dos gobiernos del cambio. Así que les invitamos siempre a estar pendientes de esta sintonía de Canal Gente Ve y el día de mañana le invitamos a una nueva entrevista. Gracias por su sintonía.